Hola, bienvenidos al curso de sostenibilidad de proyectos. Es el eco del eco del eco. Anteriormente hablábamos de cómo gran parte del mundo había experimentado una transición demográfica, es decir, las tasas de mortalidad disminuyeron y así las poblaciones aumentaron, pero después las tasas de natalidad bajaron también, por lo que ahora muchos países en el mundo tienen tasas de natalidad y mortalidad a un nuevo nivel más bajo y no están experimentando un gran crecimiento de la población. Voy de la distancia. Gran parte de nuestras preocupaciones en la sostenibilidad giran alrededor del crecimiento demográfico. Vamos a tener una curva de crecimiento en forma de J, dando lugar a un colapso inevitable, a la catástrofe malthusiana, o más bien vamos a tener un aterrizaje más suave, con una curva en forma de S, para coincidir con la capacidad de carga del planeta. En esta sección vamos a examinar algunas de las fuerzas para la determinación de la trayectoria de la población del mundo. Esta es una de las cosas que están pasando en el mundo de hoy, que estamos viendo un enorme aumento en la urbanización. Aunque algunos países como China tienen poblaciones muy grandes, vamos a ver que esto no quiere decir que tienen muy altas tasas de crecimiento. Lo que es más, es posible predecir las tasas de crecimiento futuras considerando las dos tendencias históricas y el estado de las poblaciones que tenemos hoy. Aquí se muestran dos fotos, un grupo de muchachos de Yemen y 3 mujeres mayores de Grecia. La media de la edad de Yemen es de 18 años, la mitad de la población es de menos o de 18. Por el contrario, la población de Grecia tiene una edad media de 42.5 años. Con solo saber esto ya podemos imaginarnos. ¿Qué podemos predecir en términos de crecimiento de la población de los diferentes países? ¿Qué grupo cree usted que va a experimentar el mayor crecimiento de población en las próximas décadas? Estoy seguro que usted habrá escogido Yemen. Esto es realmente lo que los demógrafos hacen cuando miran al futuro de la población mundial y tratan de predecir cómo va a cambiar. Poblaciones más jóvenes implican tasas de fecundidad más altas, es decir, las personas mayores no tienen niños. Este mapa del mundo muestra las edades promedio de los diferentes países. Los colores más claros significan las edades más jóvenes, mientras que los países en lugares como Europa, Canadá y Japón indican edades promedios de 40 años, tal como vimos en el caso de Grecia. Honduras está en el grupo entre 20 y 25 años. ¿En qué países cree usted que la tasa de fecundidad es más alta? Es posible que usted haya dicho que los países del África subsahariana, Yemen, Sri Lanka o Afganistán. Observe que la media de edad de las personas en estos países es la adolescencia. Poblaciones muy jóvenes, con los promedios por debajo de 20 años de edad, tienen un gran potencial para la reproducción. En este mapa vemos las tasas de fecundidad del mundo para los diferentes países. Los colores calientes, púrpura, rosa, rojo, indican fertilidad de 4, 5, 6 o 7 nacimientos por mujer. Con 4 nacimientos por mujer, Honduras, Guatemala y Paraguay están entre los más altos del continente americano. Los colores fríos, azules, indican 2 o menos nacimientos por mujer. Los países con poblaciones muy jóvenes también tienen muy altas tasas de fecundidad. Hay una relación entre la demografía actual, es decir, la estructura de edad de la población actual y su futuro crecimiento. Note que los países mayores tienen mucho menos fertilidad,
los países de color azul. En muchos lugares la tasa de natalidad está por debajo de 2.1. 2.1 es considerado como el punto de equilibrio de la población. Ese es el punto donde no hay suficientes nacimientos por mujer para compensar las muertes. Muchos países están por debajo del 2.1, lo que indica que están en el buen camino. La población se mantiene igual o disminuye. Si vemos, las tasas de crecimiento de la población son negativas en algunos países. Muchas personas pasan inventando políticas para aumentar las tasas de natalidad en estos países. Australia, por ejemplo, tiene un bono bebé, es decir, se gana dinero por tener hijos. Otros países, como Singapur, tienen muchos programas para aumentar sus tasas de natalidad. Por otro lado, otros países están buscando disminuir sus tasas de natalidad. ¿Cuál es el ejemplo más conocido por esto? China. Hay otros factores aparte de estas medidas políticas que podrían usarse para cambiar las tasas de natalidad. Una relación muy clara es que a medida que los países se enriquecen, sus tasas de natalidad disminuyen. Este es un mapa con las tasas de crecimiento poblacional. Note cómo Europa del Este, Rusia y Japón tienen tasas de crecimiento negativas, es decir, sus poblaciones jóvenes están disminuyendo. Los países de alto índice de natalidad tienen altas tasas de crecimiento de la población. Esto hace que algunos países de África, Afganistán, Yemen, estén experimentando un crecimiento rápido de la población. Es muy desigual en todo el mundo, debido a que diferentes países están en diferentes etapas de la transición demográfica. ¿Qué es lo que determina estos altos índices de natalidad y cómo se pueden cambiar? Aquí tenemos un gráfico de la tasa de fecundidad, es decir, hijos por mujer relacionado con el Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto es una medida de la riqueza individual. Podemos ver que el promedio mundial de la fertilidad está un poco por encima de la tasa de reemplazo, pero hay una correlación muy fuerte con el Producto Interno Bruto per cápita. Cuando este aumenta, la tasa de fecundidad es mucho más baja. Hay un punto donde el Producto Interno Bruto es tan alto que las tasas de natalidad están en o por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1. También si nos fijamos, los países muy pobres son países con altas tasas de fertilidad. Sin embargo, hay algunas inconsistencias en este gráfico. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene una fertilidad mucho más alta que otros países de nivel similar de desarrollo, es decir, nivel similar de Producto Interno Bruto per cápita. Los Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, también tiene un factor relativo de baja fertilidad. Países similares, con PIBs similares, tienen tasas de natalidad que están por debajo de 2, mientras que Arabia Saudita está cerca de 4, casi el doble. Parece que hay otros factores culturales, religión, condición social de las mujeres que también contribuyen a las tasas de natalidad. Cuando las mujeres se casan más tarde tienen menos hijos. Las mujeres en los Estados Unidos se casan en promedio cuando tienen unos 20 años. Y así los Estados Unidos tienen una tasa de fecundidad de reemplazo, es decir, cerca de 2 nacimientos por mujer. Los 4 países que se muestran tienen una edad mucho más baja para contraer matrimonio. La educación parece tener una importante correlación con la disminución de la fertilidad. En todos los países que se muestran aquí, más educación para las mujeres
se asocia con una menor fertilidad. Cuando la cantidad de educación para las mujeres aumenta, también disminuye la tasa de fecundidad, cerca de la tasa de reemplazo para las mujeres con educación superior alta, pero no hay necesariamente una relación causal directa. Por ejemplo, si estás en la escuela, no estás teniendo niños. Si estás en la escuela, eres probablemente más valioso como empleado. Tenemos que tener cuidado con las prescripciones de política sobre esto, pero se observa una tendencia clara, habida cuenta que el mundo se ha visto recientemente con mayor nivel de riqueza, derechos humanos y educación. ¿Implica esto que podríamos esperar que las tasas de crecimiento de la población se reduzcan en el futuro cercano? En la próxima sección vamos a hacer una predicción sobre lo que la población mundial será en el transcurso de este siglo y si nos estamos dirigiendo hacia un colapso estilo J o a un aterrizaje suave estilo S.